Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Les habla Luis Victoria, su abogado de inmigración aquí desde Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Hoy les hablaré de un tema muy importante: cómo puedes arreglar tu documentación, cómo puedes arreglar tus papeles estando aquí de manera ilegal, indocumentada. Si entraste de manera indocumentada, pues vamos a ver los diferentes métodos, las diferentes opciones que tienes tú para poder arreglar esa documentación y poder finalmente ser una persona legal en este país. No te muevas, porque en el 2021 tienes las opciones ideales para que puedas arreglar dicha documentación. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal de YouTube, acompañarnos, seguir creciendo como una de las principales opciones que tienen los latinos, la comunidad hispana aquí en los Estados Unidos para educarse, para poder encontrar diferentes herramientas para que finalmente puedas conseguir tu sueño americano. Igualmente te invitamos para que te hagas partícipe de este canal, para que te suscribas y pues le das like a este video para que muchos se puedan beneficiar de este material de contenido. Es una información que no solamente puede ser benéfica para ti, sino también para tus amigos, para tu familia y para a quien lo pueda necesitar finalmente. A propósito, vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Qué sucede cuando tú ingresas al país de manera indocumentada? No tienes esa documentación para poder vivir aquí en los Estados Unidos. Pues vamos a ver que existen diferentes opciones, pero quiero darles a entender que cada una de estas opciones que nosotros vamos a presentarles aquí en este video, pues también tienen que ver con las características particulares de cada caso. Es decir, es muy importante que ustedes acudan a su abogado para que su abogado haga un análisis de toda su característica, es decir, de sus diferentes elementos, cómo ingresó al país, no solamente saber esos aspectos, sino también cuáles, vamos a decir, son sus antecedentes criminales, muchos otros elementos que debe tener en cuenta el abogado para que finalmente le podamos a usted brindar la mejor opción dentro de estas que le vamos a citar. La primera de ellas es, por ejemplo, que usted puede ser víctima de un crimen cualificado aquí en los Estados Unidos. Existe la famosa visa U. En realidad no es la visa U, es un estatus U, es decir, que le ofrece a usted la posibilidad de obtener la residencia permanente si usted ha sido una víctima de un crimen, como les menciono, cualificado. Estos crímenes cualificados pues obviamente pueden ser de cualquier índole que esté estipulado en esta ley específica, pero algunos de ellos, por ejemplo, usted ha sido víctima desafortunadamente de asalto sexual, de violaciones, de crímenes diversos, en donde usted finalmente tuvo que hacer un reporte policial y obtiene esa cualificación para poder seguir con el propósito de que usted obtenga este estatus U, o que es bien conocido como la visa U. Entonces finalmente, cuando usted es aprobado para esta digámoslo así, este beneficio, esta visa, pues usted finalmente puede obtener la residencia permanente de los Estados Unidos. Pasamos ahora a una de las maneras que se ha vuelto popular en estos digámoslo así, como meses de la pandemia también, desafortunadamente, pero pues hay herramientas que finalmente usted puede usar para que pues en final de cuentas usted pueda arreglar su documentación aquí. Es la famosa visa VAWA. Visa VAWA originalmente fue creada de la violencia contra el género femenino, pero hoy en día se puede usar, inclusive los hombres pueden solicitar también esta posibilidad de beneficio, inclusive parejas del mismo sexo pueden usar este tipo de opción para poder obtener finalmente su residencia permanente aquí en los Estados Unidos. Aquí en nuestra oficina hemos tenido diversidad de aplicaciones de esta índole, por ejemplo, mujeres que desafortunadamente han sido víctimas no solamente de abuso físico, sino también abuso verbal. Tenemos varios videos aquí en nuestro canal relacionados con la visa VAWA. Recuerden que esta violencia también puede ser emocional, psicológica y de cualquier índole, con el propósito de que usted pueda solicitar este beneficio.
También igualmente no solamente son los cónyuges, sino que también pueden ser los familiares normalmente inmediatos de este ciudadano residente permanente quien ha abusado dentro de esa relación familiar. Entonces es muy importante que ustedes sepan sus derechos y pues tengan estas opciones en mente en el momento que finalmente usted pues va a solicitar esa opción para obtener su residencia permanente. Importante siempre, nosotros los abogados nos basamos en algo dentro del derecho que se denomina evidencias. Las evidencias pueden ser de dos tipos: evidencia circunstancial y evidencia directa. Las evidencias circunstanciales, por ejemplo, pueden ser aquellas en donde usted tuvo una persona, un testigo que pudo haber presenciado algún tipo de eventualidad y que sea testigo de esos hechos que se presentaron. También puede ser la evidencia directa, tales como objetos que se hayan encontrado dentro del, vamos a decir, el área donde se cometió el crimen, o personas que tienen conocimiento directo, esos testigos que tienen un conocimiento directo de los hechos. Así que muy importante que ustedes tengan en cuenta las evidencias. Pueden existir otras opciones, ya llevamos las opciones básicamente donde usted ha sido una víctima, pero también encontramos opciones como por ejemplo la 245i, en donde también tenemos un video aquí. Estas opciones datan de años anteriores, en donde hay personas que han residido por muchos años y que han sido beneficiadas con algún tipo de petición familiar o inclusive peticiones del empleo. Y en aquel entonces pues encontramos que estas personas actualmente pueden beneficiarse de este tipo de legislación que los puede conducir a su residencia permanente. Si quieren un poco más de detalles acerca de la 245i, aquí tenemos en nuestro canal varios videos. Ustedes pueden buscarlos dentro de la gama de videos que tenemos. Los tenemos organizados por diferentes tipos de temas. Así que ustedes pueden buscar para que finalmente se adecue la visa o la posibilidad de usted poder obtener esta residencia permanente. También encontramos aquella ley que es conocida como la ley de 10 años, ¿no? Es decir, la persona debe haber residido por lo menos durante 10 años. Sin embargo, se tiene una idea un poco tergiversada en relación con la famosa ley de los 10 años, porque no es solamente que usted haya vivido aquí en los Estados Unidos por 10 años. Por supuesto, cuando usted está en un proceso ya de remoción o removal proceeding, como se denomina, es cuando usted ya está frente a un juez de inmigración dentro de un proceso, vamos a decir, de remoción que puede conllevar a la deportación suya. Es un proceso bien delicado en donde usted tiene que, primero que todo, cumplir con ciertos requisitos muy específicos que la ley determina para ello. Entre otros están, por ejemplo, que usted haya sus familiares cualificados hayan sufrido no solamente de manera extrema, pero también sea de manera inusual, e igualmente que haya sido un sufrimiento excepcional, es decir, no solamente que sea como otros tipos de perdones en donde el sufrimiento de su familiar cualificado haya sido extreme hardship o dureza extrema. En este caso tiene que haber sido también excepcional e inusual también, es decir, el estándar es mucho más elevado para que usted pueda obtener la residencia permanente a través de este tipo de peticiones que se denomina en inglés cancellation of removal o cancelación de la deportación. Tiene que ser frente a un juez. Entonces el estándar es mucho más elevado. Nosotros hemos representado a muchos clientes acerca de este tipo de casos, así que tiene muchas opciones usted. Entre otras también encontramos aquellos perdones por presencia ilegal que usted haya obtenido aquí, en donde finalmente usted no tenga un familiar inmediato. Recordemos que este familiar inmediato pues en muchas ocasiones hace que usted tenga la posibilidad de ser, entre comillas, perdonado por dicha presencia ilegal, pero usted habría tenido que entrar de manera también legal o haber sido admitido a través de un puerto de entrada o por medio de un puerto de entrada. En este caso estamos hablando de las personas que hayan entrado de manera ilegal. Por tanto, si tiene presencia ilegal, de todas maneras así se haya casado con un familiar inmediato, es decir, su esposo o esposa, usted tiene que solicitar algo que se denomina perdón por presencia ilegal, es decir, es un perdón provisional. Usted puede obtener la aprobación de dicho perdón aquí, pero tiene que recibir su visa de inmigrante
fuera de los Estados Unidos. Es decir, para usted poder salir tiene que primero tener ese perdón. Aquí tenemos en nuestro canal también videos instruccionales para que usted se pueda educar respecto de este tipo de perdones también. Es otra opción que usted tiene básicamente. También encontramos el asilo. El asilo, pues básicamente el asilo es no un estatus, no es catalogado como un estatus, pero es una forma de ayuda humanitaria, un derecho humanitario que las personas tienen a poder solicitar un refugio cuando hayan sido perseguidos por algún tipo de índole, por ejemplo político, opinión política, por su origen nacional, por su raza, por su etnia, porque pertenecían a un grupo social en particular. Y estas personas finalmente cuando vienen a los Estados Unidos, ahora estamos viendo inclusive mucho movimiento en relación con ello, porque aquellas personas pueden solicitar ese refugio si han sufrido de esa persecución pasada. A propósito, un paréntesis importante, el gobierno ha mencionado que el hecho de que hayan permitido la posibilidad de que estas personas que se están beneficiando del programa o que se estaban beneficiando del programa MPP o Migrant Protection Protocol, que fue creado bajo la administración del expresidente Trump, no significa que detrás de estas personas, detrás de digamos estos cambios que han habido, pues se vengan todas las personas en masa para pedir el asilo aquí en los Estados Unidos. El gobierno ha dicho que mucho cuidado con ello, porque en realidad estas personas no se les va a otorgar el asilo por el hecho de que otras personas estén beneficiando de esta nueva reglamentación. Así que encontramos varias opciones para aquellas personas que se encuentran aquí en los Estados Unidos de manera ilegal. La última que por ejemplo podemos encontrar, y pues existen otras opciones, pero por ahora vamos a analizar estas que son las principales, es el PIP o Parole in Place, ¿no? Es cuando usted es un familiar, por ejemplo un padre, un hijo o un esposo o una esposa de un militar activo que haya sido de la reserva de los Estados Unidos. Esta persona también pudiese beneficiarse, de acuerdo a la ley, pues de la posibilidad que usted legalice su situación y que finalmente usted pueda obtener su residencia permanente. Entonces encontramos varias maneras. Recuerden siempre les he mencionado durante todos estos videos que usted tiene que analizar sus casos, su particularidad con el profesional, con el abogado, para que el abogado finalmente lo direccione a usted por el camino correcto y que finalmente usted pueda obtener esa residencia permanente. Recordemos que cada caso en particular tiene sus características y por tener esas características, pues obviamente usted va a tener un camino diferente de acuerdo a otras personas. No es recomendable que usted se compare con otras personas que de pronto hayan obtenido su legalidad a través de un método en particular, porque su caso puede ser totalmente diferente al de los otros. Recordemos que, por ejemplo, en algunos de estos casos que mencionamos, usted debe tener un familiar inmediato o por lo menos un familiar que sea un pariente cualificado para ello. Pero si usted no cuenta con esos parientes, pues por lo menos en la ley de los 10 años, pues usted no pudiese obtener ese alivio migratorio. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en una próxima oportunidad. Les agradecemos que le dé like a este video para que muchos se beneficien de esta información de contenido. Gracias y nos vemos pronto.